La clase de hoy día es una clase de repaso. De repaso de lo que ya hemos hecho y también recordando algunas cosas de microbiología que tiene que ver con esta clase. Ya así es que, ya lo saben, ¿qué van a hacer ustedes? Muy bien. ¿Cuál es la respuesta inmune de nuestro organismo ante el ingreso de un microorganismo? Ya saben ustedes, dos tipos de respuesta, la innata y la adaptativa. La adaptativa puede ser también ¿de qué tipo? Celular o humoral. Pero también ¿de qué tipo? Activa y pasiva. Muy bien, entonces, esos son los mecanismos de nuestro organismo para responder ante la invasión de un microorganismo. Esta clase lo vamos a hacer específicamente de bacterias, de hongos y parásitos, sé más que ustedes, o sea, nada. Bien, entonces miren lo que dice el título, ¿no? Las bacterias extracelulares pueden causar enfermedades por dos mecanismos distintos. Uno, por inflamación, y otro, ¿qué dice tu celular, piedra? ¿Nada? ¿Algo está guardando? Ahí lo guardaste, ¿no? Muy bien. ¿Qué decía? Allá. Inflamación o producción de toxinas. Los que han llevado el curso de microbiología conmigo, siempre les hago ver que apunten en un costado qué bacterias son las que producen solamente inflamación, otras solo toxinas y otros los dos juntos. Ahí vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué pasa? ¿Estás equipado? ¿También tú estás equipada? ¿Ya lo has terminado? ¿No? ¿De dónde viene? Ven, hijita, te voy a contagiar. Para que llegan tarde, pero... Bien, a ver, de nuevo, nos enfocamos. Un microorganismo, decíamos, puede causar... ¿Qué cosa es enfermedad infecciosa? ¿Qué es enfermedad infecciosa? La respuesta del huésped ante el ingreso de un microorganismo. ¿Y por qué da respuesta? ¿Por qué nosotros damos respuesta? Porque tenemos receptores para esa bacteria, ¿no? Por ejemplo, en microbiología hablamos bastante. Una bacteria, por ejemplo, la bacteria del cólera aviar, cuando ingresa a un corral, extermina a toda la sangre con una diarrea. Pero si esa bacteria ingresa a nosotros, no nos causa nada. ¿Por qué? Porque es patógeno para uno y para otro no es. ¿Debido a qué? A los receptores. Entonces nosotros tenemos receptores para esas bacterias. Pues entonces, ¿quién ha sido primero? ¿El huésped o el patógeno? Frente a eso, ya pues, por conclusión, ¿quién ha sido primero? ¿El huésped o el patógeno? ¿Por qué el patógeno? ¿Y a dónde va a ingresar el patógeno? El patógeno tiene que ingresar a alguien donde haya receptores y causar enfermedad infecciosa, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, es el ejemplo del HIV. Recuerden, ¿ustedes creen el HIV? ¿Cuántos HIV habrán habido por el ambiente y cuántos también hay? ¿Y cuántos HIV habrán ingresado a nosotros y no nos ha causado daño? ¿Por qué? Porque no teníamos receptores para ese HIV. En cambio, como el virus sufre mutación, un mutante entró de casualidad a nosotros y ¿qué dijo? Ve, este siempre ha tenido receptores para nosotros, nos estaba esperando. ¿Entienden eso? O sea, ¿qué quiere decir? Como hay mutaciones tanto de bacterias como de virus, ¿qué tenemos nosotros ya? ¿Receptores para quién?
para los que van a venir en un futuro. Entiendan eso, por favor. ¿Ya? O sea, nosotros ya tenemos codificado 10 a las 6 para 10 a las 6 o 10 a las 6 receptores para microorganismos. ¿Cuántos han ingresado? ¿Cuántos faltan ingresar? ¿Qué quiere decir en filosofía? Estamos esperando que algún mutante para el cual tengamos receptores ingrese y nos cause la enfermedad infecciosa. Muy bien. Entonces decíamos, si es que ingresa la bacteria, inflamación. Yo voy a poner una flecha que dice muerte. ¿Qué es la inflamación? ¿Ataque o defensa? Ataque o defensa. Entonces, ¿quién causa la muerte? ¿La bacteria o el mismo huésped? El mismo huésped. Ese es un mecanismo de muchas bacterias, de causar la enfermedad infecciosa, inclusive la muerte, solamente por causar la respuesta en el huésped. Ejemplo, ahí tenemos. Por ejemplo, en las gram positivas, el Streptococcus pneumoniae, y en las gram negativas, los LPS. Rápido con los LPS. Los LPS, ahí dice, ¿no? Toxinas de gram negativo. ¿Se acuerdan del chiste de la salchipapa de Azol? Ya, ¿qué causaba? La fiebre tifoidea. ¿Por qué? ¿Qué es la fiebre tifoidea? Es una reacción inflamatoria. Es una reacción inflamatoria. Nuevamente, ¿quién produce esa reacción inflamatoria? ¿Nosotros o la bacteria? Nosotros. Pero ¿quién desencadena? ¿Quién estimula eso? En este caso, el LPS. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Solamente ingresa y le dice a nuestro organismo, compadrito, acá te traigo mi LPS. ¿Y qué hace el organismo? Responde ante ese LPS con respuesta inflamatoria. Muy bien. Pero entonces, nuevamente, ¿la inflamación es buena o mala? Buena. ¿Cuándo es mala? Cuando está en exceso. ¿Y qué es lo que causa eso que esté en exceso? ¿Cuál es la principal causa de que la reacción inflamatoria esté en exceso? La cantidad de microorganismos. ¿Recuerdan ese chiste? A ustedes, no sé, o a lo de microbiología, no me acuerdo ya, pero igual que ustedes que no se acuerdan nada, ¿no? El que consume la salchipapa de Azol solito, más posibilidades que tenga fiebre tifoidea si la salchipapa ha sido consumida por varias personas. O sea, el que lo come solito está ingiriendo mayor cantidad de bacterias. Muy bien, correcto. Entonces, la fiebre tifoidea, ¿qué cosa es? Es una reacción inflamatoria. ¿Producido por quién? Por Salmonella, ¿no está escrito? No está escrito. Salmonella typhi, por Salmonella typhi. Ahora vamos a explicar qué es lo que sucede en el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué es lo que causa el Streptococcus pneumoniae? ¿La fiebre reumática? No, Flores. El Streptococcus pneumoniae va a producir una neumonía fulminante. Puede causar la muerte. Pero ojo, el Streptococcus pneumoniae no tiene ninguna toxina. Ya pues, si no tiene toxina, ¿qué está causando? Reacción inflamatoria. Reacción inflamatoria. ¿Cómo es esto? Acá está en la diapositiva. ¿Tienen su diapositiva? Nuevamente, los exámenes son de diapositiva. Bueno, y antes de pasar la diapositiva, y el otro mecanismo es mediante la producción de toxinas. Pues acá puede haber muerte. ¿Quién mandó acá? La bacteria. Entonces, esos son los dos mecanismos. O produce la inflamación por parte del huésped, o ataque en forma directa por sus toxinas. Y otros microorganismos pueden tener las dos cosas.
Salmonella typhi, por ejemplo, tiene las dos cosas. La chiquera disenteriae también tiene dos cosas, ¿no? Bueno, cuando lleven microbiología. Muy bien, vamos a ver el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae solo tiene cápsula como único factor de virulencia. No tiene toxinas. Entonces, ¿por qué causa la muerte? Por reacción inflamatoria. El Streptococcus pneumoniae llega al alveolo y ahí causa una respuesta Helper 1. Por lo tanto, si se produce una respuesta Helper 1, ¿qué interleucina se genera? Ya saben, ¿eh? 2, 12, ¿qué más? Interferón gamma. Pero las proinflamatorias, dígame pues, las proinflamatorias por excelencia. El factor de necrosis tumoral, la 8, ¿qué más? La 6. Bueno, la 6 ya listo para la producción de PCR. ¿Qué más? La 1, pirogénica. Vamos solamente con 2. El factor de necrosis tumoral, ¿cuál es su función? Estamos haciendo revisión del curso, ¿eh? Aumento de la permeabilidad vascular. Y la interleucina 8, quimiotáctica. Entonces, miren, jóvenes, si al alveolo llegan grandes cantidades de bacterias, ¿qué se va a generar también en grandes cantidades? Factor de necrosis tumoral. ¿Qué más también en grandes cantidades? Interleucina 8. Por lo tanto, ¿qué va a pasar, joven? Venga pues, se me escapó. ¿Qué va a pasar con los vasos capilares que están alrededor del alveolo? Si aumenta la permeabilidad vascular, va a salir de ahí, ¿qué sale? Como es una inflamación, ¿qué van a salir? Van a salir los leucocitos, ¿no? Pero si la permeabilidad vascular está recontra aumentada, ¿qué va a salir además de leucocitos? Sangre, agua. ¿Y eso qué genera en el alveolo? Edema. O sea, lo que están viendo ahí es el mecanismo de una reacción inflamatoria. Interleucina 8, factor... Miren, solamente yo le estoy mencionando el factor de necrosis tumoral y la interleucina 8. ¿Por qué? Porque también puede activarse el complemento. Y si se activa el complemento, ¿qué se va a generar? Que ayude a la inflamación. ¿Ya se fueron? ¿Qué componentes del complemento ayudan a la inflamación? ¿Me he equivocado de una? Acá me toca. ¿Cuándo van a recordar si lo hemos hecho en la clase pasada? Las anafilotoxinas. ¿Qué más? Óxido nítrico. ¿Qué más? Radicales libres. Todo esto que estoy mencionando hace aumentar la permeabilidad vascular. Aumenta la quimiotaxis. Si el alveolo es este de acá, ¿qué hay alrededor del alveolo? El capilar, pues. ¿Cuál es la función del alveolo? El intercambio gaseoso. Entonces acá tiene que haber un capilar, ¿no? Más pegado, o sea, pegado ahí. El capilar tiene que estar pegado. Si se está produciendo una respuesta inflamatoria, ¿qué va a pasar? ¿Qué está ingresando al alveolo? Los leucocitos. Pero si la permeabilidad está recontra aumentada, ¿qué más va a pasar al alveolo? Sangre. Entonces, ¿qué va a pasar con el alveolo? Edema. ¿Y si hay edema va a haber intercambio gaseoso? No. Entonces, ¿qué va a producirse? Primero, un paro respiratorio. Y si hay paro respiratorio, ¿qué va a pasar con el corazón? Ya no le llega sangre. Entonces, ¿qué va a pasar con el corazón? ¿Qué hace? Un paro cardíaco. ¿Qué hizo la bacteria?
causó la muerte. ¿Pero qué hizo la bacteria? Nada, solamente llegar al alveolo. ¿Quién produjo la muerte acá? El mismo huésped. ¿Mediante qué? Reacción inflamatoria, la reacción inflamatoria. Bien, en cambio, hay otras bacterias que pueden producir también esto, ¿no? Pero también tienen sus toxinas. Por ejemplo, el Clostridium tetani, el Clostridium botulinum, el Clostridium tetani. ¿Qué es lo que mata al huésped? Es la toxina. La toxina que inhibe la respuesta motora, ¿no?, en los músculos. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos configurado. Y fíjense que estamos hablando todavía de la respuesta innata, ¿no?, de la respuesta innata. Entonces estamos viendo inflamación. Y bueno, en otra parte que ya el ataque mismo de la bacteria. Esto ya lo hemos hecho en clase. Primero hemos visto con el Streptococcus pneumoniae. Ahora vamos a ver con un LPS. ¿Qué va a pasar con un LPS? ¿Qué pasa con el LPS? Se me van algunos. ¿A dónde se irán? Dejan su cuerpo y su alma se les escapa. ¿A dónde se irán? Bien. A ver. ¿Qué TLR capta al LPS? ¿Pero qué no han hecho eso? ¿Cómo que no van a hacer los TLR en fagocitosis? ¿No les hizo el doctor Mesame esto? ¿Cómo no lo va a hacer? Yo no pude venir. Va. Pero. ¿Con quién estoy hablando? Bueno, ¿quién es el delegado de esta sesión? ¿Quién es el delegado? Bien, bueno, como dije, como esta era una revisión, revisen esta diapositiva. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esta diapositiva? Si es respuesta inflamatoria, como no me contesten, un cocacho en la lengua cada uno. Escuchen, si es respuesta inflamatoria, ¿qué tipo de inmunidad se activa? ¿Humoral o celular? Humoral, muy bien, copien. Frente a una respuesta inflamatoria. Entonces, ¿por qué copian algunos? Humoral. ¿Cómo va a ser humoral? Es celular. La inflamación es producto de una respuesta celular. ¿Proinflamatoria o antiinflamatoria? ¿Qué dice? ¿Proinflamatoria? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha engañado que es proinflamatoria? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Proinflamatoria o antiinflamatoria? ¿Quién te ha engañado? ¿Pero por qué duda? Proinflamatoria. Por lo tanto, si es proinflamatoria, una facilita, ¿ya? ¿Qué interleucinas? ¿Proinflamatorias o antiinflamatorias? Ah, qué bien, miren. Recién me contestan ya. Entonces, ¿qué tiene que saber? ¿Cuáles son las principales interleucinas proinflamatorias? ¿Cuáles son? 1. ¿Qué más? 6. ¿Qué más? 8. 12. ¿Por qué 12? Activa, es el que activa el HELPER-1. 12, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. 6. Nada más para ustedes, para su gasto.
preacademia para ustedes. ¿Cuáles son esos 6? 1, 6. ¿Qué pasa, Juárez? Ahora usted me quitó el show que se duerme. ¿Qué tiene? ¿Está aburrido? ¿Está aburrido la clase? No, porque lo veo que bosteza y me mira. ¿Qué me sé? 1, 6, 8, 12, factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. ¿Cómo funcionan cada uno de ellos? A ver, apunte. Pon ahí. ¿Cómo funcionan? Interrogante. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Ya apuntaron? Bien. Ver la diapositiva de inmunidad celular. ¿Ya? La diapositiva que estamos mostrando es para que ustedes sepan, jóvenes futuros de mi Perú, cómo es que se activan, cómo es que se generan estas interleucinas proinflamatorias. Esta es la tercera vez. También lo hemos hecho cuando ustedes han hecho el seminario de citoquina. Bien, arriba tiene el TLR4. De verdad me extraña que no sepan eso, porque a estas alturas cualquier estudiante que yo enseño inmunología ya me sabe manejar los TLR. No sé, a ver qué contenido habrá esperado el profesor Lezama, pero mi carpeta, yo les envié mi carpeta. Bueno, entonces el TLR capta al lipopolisacárido. ¿Y qué pasa? Esta es la clave. Cuando es captado el LPS, se activa un sistema en cascada que finalmente activa, ¿cómo se llama esto? Factor nuclear. En otras palabras, si no hay LPS, no hay factor nuclear. ¿Qué tiene que pasar entonces? El CPA, a través de su TLR4, capta al LPS. ¿Y qué se va a activar en el sistema? Un sistema en cascada. ¿Y cuál es el final de esta activación? ¿Qué producto? El factor nuclear. ¿Y qué es el factor nuclear? Es un factor de transcripción. ¿Y si es un factor de transcripción, a dónde tiene que ir? ¿A la tienda? No. ¿A dónde tiene que ir? Al ADN. ¿A qué? A activar a los genes proinflamatorios. Y acá ven. Por ejemplo, el genoma del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces el factor nuclear viene al ADN, activa este gen, la transcripción y luego la traducción. ¿Entendieron entonces? A ver, pregunta. ¿Quién es el responsable de la transcripción de estos genes de las interleucinas proinflamatorias? El factor nuclear. ¿Cómo se activa? Mediante un sistema en cascada. ¿Pero con qué tiene que iniciarse? Con la captura del PAN. Con la captura del PAN. ¿De qué PAN estamos explicando? El LPS. Por lo tanto, ¿qué se van a generar? Interleucinas proinflamatorias. Muy bien. Bueno, ya estamos viendo los fagocitos, ya también eso. Miren, pues qué raro, no me dice TLR. Los fagocitos tienen sus TLR, sus receptores tipo TOL para captar una serie de microorganismos. Bien. El complemento también se va a activar. Estamos hablando de la respuesta todavía innata. El complemento se activa. Ya acabamos de mencionar. Si el complemento se activa, ¿qué va a generar? ¿Qué genera?
Las anafilotoxinas. ¿Cuáles son las anafilotoxinas? C4A, ¿qué más? C3A, C5A, las anafilotoxinas. ¿De alto o bajo peso molecular? De bajo peso molecular. ¿Y cuáles son las funciones de estas anafilotoxinas? Quimiotaxis y ¿qué más? Aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, son los que llevan a cabo también la inflamación. Nos pregunta de examen, ¿cuáles son los factores que estimulan la inflamación? ¿Cuáles son? A ver. Las anafilotoxinas, ¿qué más hemos mencionado? Los radicales libres, ¿qué más hemos mencionado? El óxido nítrico y ¿qué interleucina? ¿Qué interleucina? El factor de necrosis tumoral y ¿qué más? La interleucina 8. Listo. Muy bien. ¿Y el shock séptico? ¿Qué es el shock séptico? ¿Qué es el shock? Por ejemplo, lo que hemos explicado con el Streptococcus pneumoniae, eso es shock séptico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, miren, si este shock séptico se produce en nuestro nivel, quiero que les explique. Bueno, vamos a ver, miren. Este es un vaso sanguíneo o un capilar. Un capilar. Cuando se están produciendo las toxinas las interleucinas proinflamatorias, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral. Por ejemplo, C3A, C5A. Por decir así. ¿Qué más? El óxido nítrico. ¿Qué van a hacer todos estos? Aumentan la permeabilidad vascular. ¿Para qué? ¿Por qué aumenta la permeabilidad vascular? ¿Con qué objeto? De favorecer la diapedesis, porque de nada sirve que la interleucina actúe si no van a poder pasar el endotelio. ¿Ya? Entonces, para que los fagocitos hagan diapedesis. Pero si esta producción está elevada, vamos a dibujar acá. Este es el vaso sanguíneo, este es el lumen del vaso sanguíneo. ¿Qué hay debajo del endotelio? Seguro que van a decir membrana basal. Ni eso siquiera. A ver. Membrana basal. Y después de la membrana basal, músculo liso. Después del músculo liso, ¿qué hay? El colágeno. ¿Han estudiado la hemostasia? ¿Qué es hemostasia? ¿Qué es hemostasia? Y dale, ¿qué? ¿No tiene miedo que te contagie? ¿Ah? La coagulación. La coagulación. ¿Cómo se activa la coagulación en un vaso sanguíneo? Tiene que haber una herida. Entonces, al haber la herida, ¿qué va a pasar? Se va a exponer el colágeno. Se expone el colágeno. Acá tenemos el colágeno. Entonces se produce el sangrado. Pero en ese sangrado, el colágeno, ¿qué es lo que tiene? El factor de Van o de von Willebrand. ¿Han escuchado hablar del factor de von Willebrand? ¿En dónde? ¿En qué chingada? ¿Qué es el factor de von Willebrand? El factor de von Willebrand tiene receptores a nivel del colágeno. Entonces, el factor de von Willebrand se adhiere a estos receptores del colágeno y permite
que las plaquetas se adhieran. Estas plaquetas, al adherirse al factor de von Willebrand, se activan. ¿Y qué van a generar? Generan tromboxano. ¿Y qué es el tromboxano? Quimiotáctico. ¿Quimiotáctico para quién? Para las plaquetas. De nuevo, entonces, si se produce la herida, la hemorragia, por lo tanto tiene que activarse la coagulación, que también se llama hemostasia, ¿ya? Que es distinto a homeostasis, ¿o no? Sí. A ver, ¿qué es hemostasia, soldado? Homeostasis. Sí. ¿Y la hemostasia? Hemostasia. La coagulación. Muy bien. Entonces, ¿cómo se inicia la coagulación? ¿Quién inicia? El colágeno. ¿Qué tiene el colágeno? Los receptores, ¿para quién? ¿Para el factor de quién? De von Willebrand. Bueno, ya le cambié el nombre, ya vi. Y este factor de von Willebrand, ¿qué tiene? ¿Qué hace? Capta las plaquetas. Capta las plaquetas. Y cuando son captadas las plaquetas, ¿qué generan? Tromboxano. ¿Y qué es el tromboxano? Quimiotáctico de plaquetas. Entonces, ¿qué se va a generar acá? Hasta ahí bacán, ¿no? Porque, ¿cuál es la función de la formación del coágulo? ¿El coágulo va a estar toda la vida? No, ¿hasta cuándo? Hasta que se regenere esta herida. ¿Y quién hace eso? ¿Cuáles son las células que regeneran la herida en los vasos sanguíneos? Las células endoteliales. Las células endoteliales. Pero mientras tanto, mientras que no se produzca eso, ¿qué está pasando a este nivel? Las plaquetas se siguen activando. ¿Ya? Muy bien. Y si se siguen activando, ¿qué van a generar? ¿Qué es esto? Ya es un trombo. Es un trombo. Bien. Pero si esto es generalizado, es decir, por acá hay otra ruptura, por acá, por otro lado hay otra ruptura, ¿qué se está generando? Lo que se conoce como coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué se produjo la coagulación intravascular diseminada? Por exceso de respuesta inmune. Bueno, felizmente en la fiebre tifoidea no se llega a eso, ¿no? Bien. Esto de acá, ya estamos hablando de shock séptico. ¿De qué va a estar acompañado? ¿Hipo o hiperglicemia? ¿Hipo o hiperglicemia? Total, se me van a dejar atrás de ustedes. Hipo o hiperglicemia. Recuerden, jóvenes, que una gran cantidad de nuestros vasos están lesionados. Nuestros tejidos están lesionados. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Tiene que reparar esos daños. ¿Y cómo lo repara? ¿Con soldador? No. ¿Con qué lo repara? Con glucosa. Con glucosa. Entonces, ¿cómo está la glucosa frente a todo esto? ¿Hiper o hipo? ¿Cómo que hiper si está que se consume por todos lados? Hipo. Entonces, una hipoglicemia. ¿Y eso es bueno, la hipoglicemia? No es bueno. ¿Y si la coagulación es en el corazón? Entonces, el shock séptico, ¿a qué puede llegar? A la muerte, ¿no? A la muerte. Pero ¿cuál es el mecanismo desencadenante final? La coagulación intravascular diseminada. ¿Quiénes son los que ayudan a que esto ocurra?
¿Quiénes son? La histamina, los radicales libres. Muy bien. Muy bien, ahí está lo que hemos explicado. Abajo el shock séptico, hipoglicemia, lo que yo le he agregado. Por donde está el sí a la mano por acá, sí. No sé, le han puesto sí, pero yo lo pongo simple para que me entiendan ustedes, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la inmunidad adaptativa. En conclusión, la innata que va a producir inflamación. ¿Qué más? Fagocitosis, ¿no? Y la inflamación, ¿por quiénes va a ser producida? La inflamación por todos los radicales libres y otras, la histamina, van a provocar todo este proceso inflamatorio. Bien, ahora, en la inmunidad adaptativa, los que van a participar son los anticuerpos. Pero de nuevo con ustedes, ¿los anticuerpos matan? No. ¿Cuál es la función del anticuerpo? ¿Cuál es la función del anticuerpo? ¿Mi número telefónico? ¿Por qué me mi número telefónico? ¿Ah? ¿Memoria? No. ¿Qué función tienen los anticuerpos? A ver. ¿Has alzado la mano de cansancio? ¿Por qué has querido alzar la mano? Ah, ya volvió a la izquierda, ya, ¿no? Ya. Claro. Entonces, si los anticuerpos no matan, ¿qué es lo que mata? Ahí está, ven, mediante estas funciones. ¿Cuál es la primera función? Acá. La opsonización. ¿Qué inmunoglobulina? La IgG. ¿Qué más? La neutralización de toxinas. ¿Qué inmunoglobulina? La IgG y la IgM. ¿Y cuál otra función? La activación del sistema complemento. ¿Qué inmunoglobulina? La IgG y la IgM. Entonces son los mecanismos de los anticuerpos para matar, para que el microorganismo pueda ser eliminado. Pero acá hay otro sistema que no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque les he querido traer como primicia, ¿ya? Lo máximo, posgrado para ustedes. No necesitamos un pregrado en academia de preparación todavía, ¿no? Un dato de pregrado, ¿ya? La citotoxicidad mediada por anticuerpos. Citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Esta es una célula que está atacada por microorganismos, hijita, ¿qué tienes, hijita? ¿Estás cansadita ya? No, siempre te me pones así en mi clase, chingulete, no, una célula con microorganismos. Entonces viene ¿qué cosa? Un anticuerpo. Lo reconoce esa célula que está infectada o que es extraña. ¿El anticuerpo mata? No. ¿Qué tendría que hacer el anticuerpo con esta célula? ¿Qué mecanismo tendría que llevar a cabo? Opsonización. ¿Qué más? Bueno, neutralización de virus, no, sino la activación del complemento, ¿no? Pero ¿cuál
¿Cuál otro mecanismo puede llevar a cabo? Los linfocitos natural killer y los linfocitos T citotóxico tienen receptores Fc. Y si tienen receptores Fc, ya ves qué va a pasar con todo este complejo inmune. Entra acá. ¿Y qué va a pasar? Opsonización o fagocitosis. ¿Qué dice? ¿Va a haber fagocitosis? No. ¿Cómo funcionan los natural killer y los citotóxicos? Perforina. Entonces, ¿qué más? Si funciona el sistema FAS ligando, apoptosis, la grancimina. Muy bien, entonces, a ver, primero, perforina. Y luego el sistema FAS ligando las graciminas. ¿Graciminas es o gracima? Y ahí ¿qué va a ocasionar? Apoptosis. Entonces, ¿qué van a agregar ahí? ¿Cómo se llama el mecanismo? ¿Cómo se llama el mecanismo? Citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Quién va a funcionar ahí? ¿Quiénes funcionan? El natural killer y el citotóxico. ¿Cómo lo hace? Como este es un sistema inmune que tiene los natural killers y los citotóxicos, receptores Fc. Llega ahí, perforina y listo, ¿no? Otro mecanismo de muerte para el invasor. Muy bien. Ahí tienen. Míralo bien. Míralo bien. En su casa. ¿Qué es un superantígeno? ¿Qué es un superantígeno? No, a ver, ustedes que ya van a obtener su grado de inmunólogo. Disculpe. ¿Qué iba a preguntar? Ay, ustedes saben que es mi terapia, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer de aquí de 5:45 a 8:45. Con los vigilantes haré terapia. Porque tengo que hacer cosas, tengo que eso, ¿no? Loquearme, dice su mujer. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Ah, ya. Normalmente, los linfocitos T, ¿cómo reconocen a su epítopo? Procesado y presentado. ¿En qué molécula? Dependiendo, ¿no? Si es el helper, ¿en qué molécula? Presentado, ¿en qué molécula? Complejo mayor, 1 o 2. Si es el helper, ¿qué tiene que ser? El 2, pues. Y si es el citotóxico, el 1. Muy bien, ya, listo, recordamos eso. Vamos a ver, entonces solamente en el caso específico de los linfocitos helper. ¿Cómo reconocen los linfocitos T helper a su epítopo? Presentados ¿en qué molécula? En molécula del complejo mayor, 1 o 2. 2. Muy bien. Lo presenta y ¿qué va a pasar con el helper? 0. ¿En qué se transforma? En helper 1. En helper 1. Siempre y cuando se estimule la respuesta inflamatoria. Muy bien. Eso es lo normal. ¿Ya? Eso es lo normal. El de que el linfocito T helper solo se activa cuando reconoce a su epítopo presentado en el complejo mayor tipo 2. Ahora vamos a explicar, míreme por favor, lo anormal. ¿Ya? Bien, ¿cómo es lo anormal?
El superantígeno. Mira, a ver, ¿qué representa esto? ¿Qué representa? Un evento normal. Ahora, ¿qué está pasando con el antígeno acá? ¿Dónde está el antígeno? ¿Dónde está el antígeno? ¿En el complejo mayor tipo 2? No, está afuera. Entonces, ¿qué es un superantígeno? Activa a los helper sin haber sido ni procesado ni presentado. ¿Entienden eso? Los superantígenos activan a los linfocitos T helper sin haber sido ni procesados ni presentados. Muy bien, pero eso es bueno, ¿no? ¿Es bueno que se activen los helper 1? ¿Es bueno o malo? ¿Usted qué dice, joven? Por supuesto, porque la respuesta inflamatoria es un evento bueno, ¿no? Pero acá, ¿qué sucede? Estos superantígenos pueden activar hasta el 20% de los helper 0 y lo convierten en helper 1. Ya, pues entonces, si hay cualquier cantidad de helper 1 activados, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué hacen los helper 1 activados? ¿A quién activan? A los macrófagos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedan producir las interleucinas proinflamatorias. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Una reacción inflamatoria que lleva finalmente ¿a qué? A shock séptico. A shock séptico. Muy bien, pero lo importante es que se les quede en su memoria qué es el superantígeno. Mire, a pesar de que usted ya le dije esa palabrita, creo que no le ha gustado, también es ventrílocuo. ¿Por qué es ventrílocuo? Porque le pregunto y cualquier cantidad de muñecas, usted es súper dotada. ¿Qué es un superantígeno? Es el que representa el que le lleva a la estrés y los resultados. ¿Quién está grabando? ¡No! ¿Qué es un superantígeno? ¿Qué es un superantígeno, hijita? Sin ser procesado ni presentado. Entonces, si se activa pero en grandes cantidades, ¿qué van a generar? ¿Qué interleucina del helper 1 activa los macrófagos? Ahí está, pregunta de examen. ¿Qué interleucina del helper 1 activado activa a los macrófagos? ¿Cómo pide usted? Coronel. A ver, coronel, que me está filmando. Le pregunto, coronel, ¿cuál es la interleucina del helper 1 que activa a los macrófagos? No sabe. Sí, no sabe. ¿Cuál es? ¿La 12? No, 5. ¿Qué por eso toca? ¿Cuál es la interleucina que activa los macrófagos? Oye, por si acaso los alumnos del cuarto grupo, el último grupo de inmunología, me han dado una idea. Mucha bacana. Como he estado pregunte y pregunte del seminario y nadie ha respondido, significa que no saben, ¿no? Entonces en el actitudinal van a tener una sorpresa. Todos van a tener una sorpresa. Porque yo pregunto y si nadie contesta, ¿qué significa? Que no saben, pues, ¿no? Como me han dicho que tengo que poner una nota, le voy a poner la nota, pero es que no saben. Por lo menos más de 5. ¿Por qué? Porque vienen con uniforme. ¿Qué más? 3, porque vienen puntual. 5 más 3, 8. Lo mínimo que le puedo poner es 8, ¿no? Ya por si acaso.
También me imagino, no, ponen el uniforme, 5. Muy bien. ¿Quién me lo demuestra? A ver si así los hago participar en los seminarios que quedan. Y ni me reclamen cuando venga con la próxima semana con esas notas. Bien, ¿te he preguntado? El interferón gamma. El interferón gamma. Y también, ¿qué pasa, hijita? Ya no da, ya. Ya si quieres, ya. Aquí no está. 7:15. Bueno, ya, listo. Y eso que estamos revisando el curso, que ayer le explicamos. Bien, entonces, había que recalcar que todo lo que hemos estudiado es la respuesta de nuestro organismo frente a bacterias extracelulares. Tenemos bacterias intracelulares. Muy bien. Miren, seguimos la diapositiva. Yo le voy explicando despacio. Los microorganismos intracelulares, ¿cuál es su principal característica? Evadir la respuesta inmune. Es su principal característica. No voy copiando, pues. Hagan algo. Evadir la respuesta inmune. ¿Y cómo la evaden? Inhibiendo la formación del fagolisosoma, aparte de otros mecanismos, pero esa es la principal. Bien, muy bien. Por lo tanto, ¿van a ser presentados? No. ¿Va a haber respuesta inmune? No. ¿Qué es lo único que puede hacer el macrófago? Interleucinas proinflamatorias. Bien, o sea, respuesta T-helper 1. De nuevo, ¿qué hacen las bacterias intracelulares? Inhiben la formación del fagolisosoma. Por lo tanto, ¿los anticuerpos lo atacarán? No lo atacan. ¿Qué es lo único que hace el organismo? Responder con una respuesta T-helper 1. Muy bien. Pero esa respuesta T-helper 1, ¿qué implica? De que, primer estadio, la bacteria, ¿qué está ahí dentro del fagolisosoma? ¿Qué está haciendo dentro del fagolisosoma la bacteria? Chupar, igual. En cambio, ¿qué está pasando fuera del macrófago? Se está produciendo la respuesta inflamatoria. Respuesta inflamatoria, con el único propósito de eliminar a la bacteria. Muy bien. Dijeron, no, hasta los natural killers. ¿Qué hacen los natural killers? También sus perforinas, nada, pero nada. La bacteria no es eliminada. Mientras tanto, ¿qué está avanzando? ¿Qué avanza fuera de esos macrófagos? La respuesta inflamatoria. Muy bien, entonces, ya no podemos ni con los macrófagos ni los natural killers. Vienen los citotóxicos. Igual también, nada. Primero, ¿quién ataca? Los CD4. Luego, los natural killers. Luego, los CD8. ¿Y qué va a pasar con el sitio donde ya se está generando la respuesta inflamatoria? Nada. Bien, entonces, de nuevo, CD4, natural killer, CD8. ¿Se eliminó la bacteria? No. Entonces, ¿qué hace el organismo? Ya que no podemos. No, a este pata hay que aislarlo. ¿Y qué genera el organismo alrededor de todo ese proceso inflamatorio? Un tejido, ¿con qué fin? De aislar al microorganismo. ¿Y cómo se llama ese tejido? Granuloma. ¿Con qué objeto se genera ese granuloma? Con el objeto de evitar que la bacteria se disemine.
De nuevo, ¿quién actúa primero? Los CD4, luego los natural killer, luego los CD8. ¿Eliminaron al microorganismo? No, pero ¿qué se está produciendo alrededor del microorganismo? Una respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué hace finalmente el organismo? Lo envuelve en un tejido a esa reacción inflamatoria. ¿Con qué objeto? ¿Cuál es el objetivo? De evitar que el microorganismo se disemine. ¿Y cómo se llama ese tejido? Granuloma. Pero en realidad, este granuloma es de doble filo. ¿Por qué? Está bien, evita que el microorganismo se disemine. ¿Pero qué también está logrando? Que la célula ya no lo pueden atacar porque está protegido, ¿no? Miren cómo es la evolución. O sea, el granuloma, ¿con qué objeto se generó? Evitar la diseminación de la bacteria. Pero, ¿qué le favorece a la bacteria? Que ya no puedan atacarlo más los linfocitos del sistema inmune. Entonces, ¿cómo es, no? La paradoja. Entonces dicen, ya no va a salir, ahí está. Pero ¿qué hace la bacteria también? Disminuye su metabolismo al oxígeno. Miren esta bacteria lo que hace. O sea, como el granuloma es un ambiente hipóxico, entonces los microorganismos generan un metabolismo con bajo concentración de oxígeno. Y ahí está el granuloma. ¿Cuántos años puede durar ese granuloma? Años. ¿Y eso qué contrae? ¿A qué conlleva eso? Por ejemplo, la tuberculosis crónica. Está ahí la bacteria con el huésped, pero no lo mata. ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué no matará la bacteria a su huésped? Porque cada vez que ese paciente tose, ¿qué está haciendo? Está propagando a la bacteria, ¿no? Es el fin de la bacteria, pues, ¿no? Porque, a ver, ¿a la bacteria le conviene matar a su huésped? No, muy bien. ¿Por qué? Porque está matando a la gallina y los huevos de oro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la bacteria? Convivir con el huésped, pero con una condición: no te mato, pero me propagas. Como el VHI, ¿no? Como el VHI también. Bien, entonces fíjense, este es el problema de las bacterias intracelulares. Lo que he explicado, ¿qué otras bacterias también funcionan así? La Listeria monocitógenes. Los que han llevado microbiología, también hemos explicado que la Listeria monocitógenes actúa de igual forma, ¿ya? Bien. Bien, miren. En microbiología hablamos de un factor de virulencia llamado sideróforo. ¿Cuál era la función del sideróforo? Esta es la bacteria. Entonces, genera una sustancia denominada sideróforo que va en busca del fierro 2. Bien, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque el fierro 2 es indispensable para que la bacteria pueda crecer. Bien, entonces, ¿cómo responde el organismo? Ya, tú quieres fierro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el organismo? Disminuye la disponibilidad de fierro en el organismo. ¿Y eso qué va a generar? Anemia. Entonces, en este caso, ¿la anemia qué es? ¿Ataque o defensa? Defensa. Ya. Entonces, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba en mis épocas? Cada vez que había campaña de tuberculosis, se iban con cajas de jarabe de fierro. Antes eran los jarabes de fierro para allá, fierro para acá. ¿Y qué estaban haciendo?
que alimentaban a la bacteria, ahora vayan a ver si eso hace. Entonces, esa es una evidencia de la medicina darwiniana que ya ha sido aceptada y por lo tanto ni de locos, sobre todo los crónicos, ni de locos darle a los tuberculosos crónicos jarabe de fierro, porque le está dando la alimentación. Muy bien. Esa es la listeria, ¿lo ven? La salmonela. ¿Cómo funciona la salmonela? Miren, la salmonela ingresa por la mucosa intestinal. Bien, entonces aquí está dentro de un fagocito. La Salmonella typhi es una bacteria intracelular facultativa. Por lo tanto, si es intracelular, ¿cuál es la característica de las bacterias intracelulares? Evadir la respuesta inmune. Muy bien, entonces fíjense, ¿cómo es, no? La salmonela le dice al macrófago, ¿sabes qué, compadrito? Necesito que me lleves primero al vaso y luego al hígado. ¿Cuánto es? ¿No? Entonces, ¿qué hace el macrófago? Lo lleva la salmonela a sangre, primero por vaso, luego a hígado. Dentro, inclusive la bacteria crece dentro del macrófago. Y cuando llega al hígado, invade hígado, sale a sangre y ahí recién se producen los síntomas de la fiebre tifoidea. Pero acá entonces, ¿cuál es la estrategia de la salmonela? ¿Cuál es la estrategia de la salmonela? Inhibir el fagolisosoma. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el macrófago lo pueda diseminar en sangre. Lo pueda diseminar en sangre. Esa es la estrategia de la salmonela. Pero por último, la shigella. La shigella, ¿qué hace la shigella? Igual también, la shigella atraviesa la mucosa y va a ser fagocitada. Si es fagocitada, el macrófago, ¿a dónde lo tendría que llevar? A sangre, ¿no? Porque es lo correcto. Pero la shigella le dice, mira, compadrito, no me lleves a sangre, porque si me llevas a sangre, manco. Entonces el macrófago le dice, no, pero compadrito, mi función es llevarte a sangre. No me lleves, si te llevo. No me lleves, si te llevo. ¿Qué le hace la shigella? Apoptosis. Le genera apoptosis al macrófago. ¿Con qué objeto? Que no lo pueda llevar a sangre. O sea, cada microorganismo tiene su propia respuesta, ¿no? Aparte que ustedes ven ahí, miren la shigella. ¿Qué hace la shigella? Elabora las 3 toxinas. ¿Cuáles son las toxinas bacterianas? Enterotoxina, citotoxina y neurotoxina. Muy bien. ¿Qué más? Si tiene lípido A, ¿qué va a producir? Inflamación. Entonces la shigella es una de las pocas bacterias que ataca por los dos sistemas. Uno, inflamación, y el otro, ataque directo con la toxina. Muy bien, jóvenes, ya el resto ya lo veo. La lista.